Bienvenido a Vale Perú, la voz informante del Perú. Suscríbete y comparte esta información. Muy bien, esta noche se ha conocido que la Fiscalía Supranacional Especializada en Delitos de Terrorismo y Lesa Humanidad de Huánuco ha abierto una investigación preliminar contra el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, el fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, y el congresista de Perú Libre, Guillermo Bermejo, por el presunto delito de terrorismo, según un documento al que accedió el diario El Comercio. Investigación que va a tomar 120 días y que incluye también a Alex José Pimentel Vidal, quien en el 2018 fue detenido por la DIRCOTE por estar presuntamente involucrado con los hermanos y cabecillas terroristas de la organización terrorista Sendero Luminoso del BRAEM. El ex procurador César Azabache nos atiende para hablar de este tema y también de la investigación por lavado de activos que enfrenta, entre otros, el Premier y Vladimir Cerrón y Valdemar Cerrón. César, un gusto, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo está, Jaime? A las órdenes. Aquí quizá hay que hacer o colocar una mirada fina, prolija y aguda, y es por eso que hemos tomado contacto contigo, porque está el factor político, ¿no? El general Williams decía algo que es bien interesante, ¿no? Decía, ¿con qué confianza o con qué seguridad los jefes de las divisiones de inteligencia de los institutos armados le entregan información clasificada al premier Guido Bellido cuando se conoce una investigación así? ¿Esto es inédito? No, es que tengo que darle la razón a ese concepto, ¿no? Hay un paquete de investigaciones en giro, hay que decir que están apareciendo en desorden, de modo que es muy importante no perder la pauta de las prioridades ni los hilos con los que se puede reconstruir la madeja. Pero en el camino, todo este proceso de investigaciones que están dirigiendo las fiscalías va a depender fuertemente de cosas como colaboraciones eficaces, evidencias entregadas por colaboradores eficaces, interceptaciones telefónicas, videovigilancias y una serie de procedimientos muy complejos que están en manos de las autoridades policiales. Eso es el Ejecutivo. De modo que yo encuentro una situación de verdadero e inevitable conflicto de intereses en que el primer ministro, que es la cabeza responsable políticamente del Ejecutivo, esté involucrada en esas investigaciones. Yo no puedo imaginar otra cosa que en situaciones normales esto tendría ya hace un par de días que haber provocado la renuncia del primer ministro. Es imposible mantener el equilibrio de investigaciones de este tipo mientras el primer ministro, sujeto a esas investigaciones, está al frente del Ejecutivo. No tiene sentido. Hay que agregar a eso que, por desgracia, el ministro Interior, una persona que ha sido un gran fiscal mientras estuvo dentro del Ministerio Público, sigue siendo fiscal y ahora es ministro. Seguimos multiplicando los conflictos de intereses. Entonces, lo primero, está claro, esta es una situación que no soporta la continuidad del primer ministro, no por razones políticas. Esto no tiene nada que ver con lo que pueda decir ante el Congreso o no. Esto genera una situación actual de conflicto de intereses que debería tener consecuencias inmediatas. Creo yo su renuncia, que no se está registrando, pero a tu disposición para poder entrar al orden de las cosas legales. Claro. En las investigaciones que están en curso. Porque esto se basa en un testimonio de un disidente, ¿no?, de Sendero Luminoso, que dice cosas sobre Bellido, concretamente. Lo que habría que agregar es la ruma necesaria de evidencias, ¿no?, para poder avanzar. ¿Cuánto de esto puede, digamos, comprometer seriamente el dicho de alguien contra el premier Bellido, ¿no? Porque si nos ponemos suspicaces y nos ponemos del otro lado, podría con todo derecho decir, oiga, aparecen así de pronto las denuncias, ¿no? Digo, es una... ¿no? Es exacto. La pista para construir estos casos nunca se agota en declaraciones de delatores, porque los delatores son eso, ¿verdad? Son personas que han cometido crímenes y que postulan a premios o beneficios ante la autoridad. Entonces siempre es posible que mientan. De modo que la organización de todas estas piezas del rompecabezas que se está armando no puede comenzar ni basarse en los delatores, por más espectaculares que sean sus declaraciones. Desde mi punto de vista, el hilo de esta madeja es ahora el juzgado en Junín, ante el que el señor Cerrón ha pagado 850.000 soles como reparación civil a favor del Estado. Mi impresión es que un juez de la República, en medio de toda esta información que es pública en este momento,
no puede recibir esos fondos como un pago válido de reparación civil sin preguntarle seriamente al señor Cerrón de dónde vienen. Porque parte de la información que tenemos sobre la mesa incluye conversaciones telefónicas en las que el actual primer ministro empieza a dar cuotas a las diferentes regiones del Partido Perú Libre para que junten el dinero con el que hay que pagar esa reparación civil. Si se mira desde ese punto de vista, al mismo tiempo hay una mafia que trafica con licencias de conducir en Junín y cobra sobornos por esa licencia de conducir. Y ahora hay ya no solo los contactos del señor Bermejo, sino otros colaboradores que dicen que también el actual primer ministro y los propios hermanos Cerrón, entiendo que ambos, han estado en el Braem en algún tipo de relación con el Sendero, que ahí no solo organiza una fuerza armada terrorista, sino que además está vinculada con organizaciones de narcotráfico. Entonces, si yo fuera juez en Junín y recibo 850.000 soles del jefe de esa organización, pues sentiría que tengo el deber de no darlos por válidamente pagados sin saber a ciencia cierta de dónde vienen. Y si esos fondos vienen de un acopio de dinero que incluye el Braem y que incluye a las huestes de Sendero Luminoso, las huestes terroristas en esa zona, pues entonces yo doy esos fondos por no pagados. Claro. Y si esos fondos no han sido pagados en 6 meses, lo que sigue a eso es que la pena del señor Cerrón se vuelve efectiva y tiene que regresar a la cárcel. Claro. Entonces, el orden de las cosas, Jaime, no está en la velocidad en la que aparece la información. Desde mi punto de vista, el orden de las cosas comienza en los deberes que tiene el juez que ha recibido 850.000 soles del señor Cerrón como el pago de una reparación civil al Estado, en medio de una maraña de información que indica que esos fondos pueden probablemente venir de más de un delito y que en consecuencia esa información genera el deber del señor Cerrón de explicar, más allá de toda duda, de dónde obtuvo los fondos del pago de la reparación, para comenzar. Claro. Ahora, eso ciertamente, lo que dices del juez es un dato no menor y quizá por esa razón, entre otras, por la dimensión que ha alcanzado la investigación, tiene ahora fiscales con sede en Lima que están investigando el asunto y que justamente anoche el fiscal Rafael Vela daba detalles sobre esta investigación, el alcance de esta investigación y que compromete al propio partido que ha ganado las elecciones desde su fundación, que según Vela tiene dos objetivos, o consiguió, o habría conseguido 2 objetivos. Uno concreto, lo consiguió, que es llegar al gobierno a través del señor Pedro Castillo, que es hoy presidente de la República, y cometer actividades ilícitas al lavar dinero o conseguir dinero que no tiene un origen lícito propiamente hablando. Aquí, ¿hasta dónde puedes alcanzar a ver la dimensión de las cosas y hasta dónde hay, digamos, personajes comprometidos seriamente? Comenzando, digo, por el Premier. Bien, ese es el capítulo 2 de esto, ¿no? El primero que acabamos de terminar es cuál es el hilo de la madeja, que creo que es el juez. Escuché ayer la presentación del fiscal Vela, solvente y claro, como siempre. La Fiscalía tiene un caso en construcción, pero en este instante creo que hay 3 equipos concurriendo. El que tiene a su cargo la investigación trasladada a Lima sobre el tráfico de licencias de conducir en la región Junín, que tiene una pelea legal por resolver, porque ahora tiene que disputar la competencia del juez original que está en Junín con los jueces de la Sala Penal Nacional. Hay un segundo caso que es el de lavado de activos, que tiene una pieza que no quiero dejar pasar por alto, la unidad de inteligencia financiera. Exacto. Si la cantidad que reportan los medios es correcta, inmovilizó 1.600.000 soles en cuentas a nombre del señor Cerrón. Y eso está organizando, está en el pilar de las investigaciones sobre lavado de activos. Y ahora hay una tercera fiscalía que creo que en una situación procesalmente distante, pero muy enlazada en los hechos con el juicio que se sigue contra el señor Bermejo, encuentra pistas de presencia de militantes, dirigentes del Partido Perú Libre en el Braem. Creo que es momento que el Ministerio Público se trace como meta
organizar un solo equipo que puede estar liderado por el propio fiscal Vela, por supuesto, pero que tiene que reunir a los 3 componentes en una mesa que articule la información de ese caso. Como siempre, y ese es un estilo a que el Ministerio Público nos ha acostumbrado, la Fiscalía apunta al máximo. Un caso por lavado de activos y criminalidad organizada. En el camino hay una serie de alternativas que pueden ser igualmente graves, quizás no iguales en términos de pena, pero en el camino hacia la ruta de lavado de activos, que pasa por el caso de sobornos para la licencia de conducir, e incluye ahora la posibilidad de que Perú Libre haya recibido fondos del BRAEM, que es gravísimo. En el camino, digo a eso, están las reglas de financiamiento ilegal de campañas y están las reglas de defraudación tributaria. Además están las reglas de enriquecimiento ilícito. Demasiado complejo, demasiadas piezas en el rompecabezas para mantener esto en 3 fiscalías no claramente coordinadas. Creo que es el momento en que el Ministerio Público tiene que pensar en organizar un solo equipo, bajo una sola dirección, que articule todas estas evidencias y que interactúe con la Fiscalía que está a cargo del juicio contra el señor Bermejo, que depende de evidencias semejantes a las que han aparecido hoy día contra los demás dirigentes de Perú Libre. Y perdóname, Jaime, pero tengo que decirlo con mucha pena, pero creo que es momento, además, que el señor Carrasco Millones salga del Ministerio Interior. Porque en condiciones ilegales, como las que corresponden a la permanencia de su nombramiento como fiscal, no puede estar al frente del ministerio que tiene subordinados a los cuerpos de investigación de un caso de esta dimensión. Es momento que, creo, esto se defina como el encargo de un equipo especial. El ex procurador César Azabache con nosotros. Gracias, César. Un gusto haber conversado contigo y agradecido también por los alcances y la información que has compartido con nuestro público y nosotros. Hasta una nueva oportunidad. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Hasta pronto. Muy bien. Clarísimo, César Azabache, ¿no? La propuesta de una sola fiscalía no es mala idea, por lo complejo del caso, por la cantidad de expedientes que hay, por la cantidad de evidencia que hay, por la cantidad de cosas que hay que investigar. Y hay que investigar seriamente. Vale Perú, noticias del Perú para el mundo. ¿Qué les pareció la información? ¿Qué opinión tienen al respecto? Comenten, compartan y suscríbanse al canal para continuar publicando más contenidos de índole nacional aquí en Vale Perú. ¡Hasta pronto!